La hermenéutica no es una palabra secreta reservada para teólogos con túnicas largas, ni para eruditos que caminan por bibliotecas oscuras cargando Biblias del tamaño de un microondas. No es un código esotérico que uno necesita descifrar con un doctorado en latín, ni una disciplina mística que te hace flotar mientras interpretas pergaminos antiguos. Tampoco es magia, ni adivinación, ni un truco académico para que suene profundo lo que en realidad nadie entiende. No se trata de buscarle significados ocultos a cada palabra, ni de enredarse en discusiones interminables sobre comas, verbos o metáforas. No, la hermenéutica es algo mucho más humano, más cotidiano, más necesario. Es el arte de interpretar correctamente un mensaje. Es el intento honesto de entender no solo lo que fue dicho, sino lo que verdaderamente se quiso decir. Es escuchar con atención, es ponerse en los zapatos del autor, viajar a su mundo y luego volver al nuestro con el sentido más claro. Y aunque suene elegante, la verdad es que hacemos hermenéutica todos los días. Cuando leemos un mensaje, cuando recordamos una conversación, cuando tratamos de entender una historia, ahí está. Pero cuando aplicamos ese arte a un texto sagrado como la Biblia, la cosa se vuelve mucho más profunda. En este video vamos a explorar qué es la hermenéutica, desde sus orígenes hasta su aplicación en el estudio bíblico. Vamos a ver cómo surgió, cómo ha evolucionado a lo largo de la historia y por qué puede marcar una gran diferencia entre entender el mensaje de Dios o terminar interpretándolo como mejor nos convenga. Ahora bien, déjame decirte algo. Desde ya, este no es un video de ritmo rápido, con fuegos artificiales visuales, ni gráficos moviéndose cada 10 segundos. Aquí no hay edición que grite, suscríbete ahora, cada vez que respiro. Este es un espacio para volver a lo esencial. Jesús no predicaba con presentaciones en PowerPoint, no hacía zooms dramáticos, ni usaba efectos de sonido. Él hablaba, y la gente escuchaba. Los apóstoles tampoco tenían animaciones en 3D, ni jingles de fondo. Tenían una voz, una convicción y oídos dispuestos. Lo que hacía que el mensaje llegara al corazón no era el espectáculo, era la verdad, dicha con claridad. Así que hoy te invito a eso, a escuchar, a poner pausa al bombardeo visual y simplemente dejar que las palabras entren. Porque muchas veces las cosas más importantes no entran por los ojos, entran por el oído y hacen eco si les das espacio. ¿Listo? Vamos a descubrir qué es la hermenéutica y por qué puede transformar por completo la manera en la que lees, entiendes y vives la palabra. Entendimiento profundo de la hermenéutica. Empezaremos por un viaje histórico. La necesidad de interpretar ha estado presente desde el momento en que el ser humano comenzó a comunicarse con algo más que gestos. El lenguaje nos conecta, pero también nos complica. Cada palabra puede tener matices, cada frase puede ser leída de formas distintas dependiendo del tono, del contexto, del momento o del corazón con el que se escucha. Y por eso, desde tiempos antiguos, surgió la necesidad de desarrollar un arte que nos ayudara a comprender con mayor claridad lo que otros querían decir. La hermenéutica nació precisamente de esa necesidad. En su raíz más antigua, está relacionada con Hermes, el dios mensajero de la mitología griega. Hermes no solo entregaba mensajes, también los interpretaba, los traducía del lenguaje divino al lenguaje humano. Y eso, de cierta forma, es lo que hace la hermenéutica hasta el día de hoy. Intenta tender puentes entre lo dicho y lo entendido. Con el paso del tiempo, la hermenéutica se fue convirtiendo en una herramienta fundamental en muchos campos del saber. En la filosofía, por ejemplo, se volvió clave para analizar textos antiguos, comprender discursos y descubrir cómo las ideas han evolucionado. Filósofos como Heidegger o Gadamer la llevaron al terreno de la existencia misma, diciendo que interpretar no es solo algo que hacemos, sino algo que somos. Que toda nuestra experiencia del mundo es, en cierto modo, una interpretación. En el ámbito legal, la hermenéutica se usa para interpretar leyes, porque las leyes, aunque estén escritas, no se aplican de forma automática. Alguien tiene que leerlas, comprender su intención y aplicarlas a casos concretos. La interpretación justa puede marcar la diferencia entre equidad y abuso,
entre lo que la ley permite y lo que la justicia exige en la literatura. La hermenéutica permite explorar significados profundos en novelas, poemas y relatos. No todo está dicho de forma directa. Muchas veces, el autor susurra cosas entre líneas y el lector atento, que sabe escuchar con más que los ojos, puede descubrir dimensiones ocultas del texto, pero sin duda, uno de los terrenos más delicados y profundos en los que se ha desarrollado la hermenéutica es el de la teología, especialmente en el estudio de la Biblia, porque la Biblia no es un solo libro, es una biblioteca completa, escrita en hebreo, arameo y griego, con géneros distintos como poesía, narrativa, ley, profecía, cartas y apocalipsis, cuyos autores fueron pastores, reyes, pescadores, profetas y doctores. En tiempos de guerra, de paz, de exilio y de esperanza, al leerla como si fuera un periódico moderno, o interpretarla sin tener en cuenta el contexto histórico y cultural, puede llevarnos a conclusiones que poco tienen que ver con la intención original del texto. Y es aquí donde la hermenéutica bíblica se vuelve no solo útil, no basta con leer un versículo, hay que entenderlo, y entenderlo implica mirar alrededor en qué pasaba en ese momento, quién hablaba, a quién se dirigía, qué palabras se usaron, cómo lo habría entendido una persona de esa época. El sentido no está solo en la tinta, está en el puente entre el texto y el lectorán. Y sin embargo, interpretar no es solo técnica, también es humildad. Es reconocer que, aunque tengamos conocimiento, siempre estamos mirando a través del velo de nuestro propio tiempo, nuestras ideas, nuestras limitaciones. Y por eso, la buena hermenéutica no es arrogante, es reverente en hoy, cuando todo va tan rápido. Cuando la gente quiere respuestas instantáneas, interpretar con profundidad puede parecer una tarea lenta, pero es en esa lentitud donde muchas veces descubrimos la belleza. La escritura, como una piedra preciosa, revela su luz, no al que la mira rápido, sino al que la observa con atención, girándola una y otra vez hasta que algo brilla. Así que, aunque la palabra hermenéutica suene sofisticada, en el fondo habla de algo que todos necesitamos comprender mejor. Comprender al otro, comprender a Dios, comprender la vida. Y en este viaje que estamos comenzando, lo más valioso no es saberlo todo, sino estar dispuestos a escuchar cómo lo hacían antes, cuando no había pantallas, ni imágenes, ni videos cortos. Solo una voz que hablaba y alguien que escuchaba con el corazón. Hablar de hermenéutica bíblica es como entrar a una casa antigua, con muchas habitaciones. Algunas están bien iluminadas, otras llenas de símbolos, otras parecen cerradas con llave. Hay palabras que suenan familiares, otras que parecen de otro planeta, pero todo está allí por una razón. Nada es casual, nada es superfluo. Ahí es donde entra la hermenéutica, no como una linterna que simplemente alumbra a donde queremos, sino como un mapa que nos enseña a orientarnos, a movernos, con respeto entre los pasillos del texto, reconociendo que estamos entrando en un espacio sagrado. Aun cuando alguien abre la Biblia sin una herramienta interpretativa, corre el riesgo de leerla como un horóscopo espiritual, buscando frases sueltas que suenen bonitas, ignorando el contexto, adaptando el texto a sus emociones del día. Pero la Biblia no fue escrita para que cada quien la acomode a su antojo. Fue escrita para comunicar algo real, profundo y eterno. Y entender eso requiere un corazón dispuesto. Sí, pero también una mente atenta. La hermenéutica bíblica comienza con una pregunta sencilla pero poderosa. ¿Qué quiso decir el autor en su tiempo a su audiencia? Antes de preguntarnos ¿qué me dice a mí hoy?, tenemos que preguntarnos ¿qué dijo allá entonces? Porque solo cuando entendemos bien el mensaje original, podemos traducirlo con fidelidad al presente. Esto implica observar el idioma original. El hebreo poético del Antiguo Testamento no es lo mismo que el griego técnico del Nuevo. Una palabra puede tener múltiples sentidos, un verbo puede cambiar todo un matiz. A veces una misma expresión tiene trasfondo cultural, y sin ese trasfondo, nos perdemos la mitad del mensaje. También importa el tipo de texto. No se lee igual un salmo que una ley mosaica. No se interpreta igual un proverbio
que una profecía. Y definitivamente, no se puede leer el Apocalipsis como si fuera un manual de instrucciones. Cada género bíblico tiene su lógica, su estilo, su ritmo, y la hermenéutica nos entrena para reconocer esas diferencias y leer cada cosa en su justa medida. Pero no se trata solo de técnica, también importa el corazón con el que nos acercamos, porque como alguien dijo una vez, el que no quiere obedecer lo que lee, probablemente tampoco entenderá lo que significa. Y eso es clave. La hermenéutica no es solo para entender, sino para vivir. No es una herramienta fría de análisis, sino una brújula espiritual. Y aquí, la práctica se vuelve esencial. La hermenéutica transforma la manera en que respondemos al mundo. Nos enseña a no leer la Biblia como un espejo que solo confirma nuestras ideas, sino como una ventana que nos permite ver más allá de nosotros mismos. Cambia nuestra oración. Ya no solo pedimos, ahora escuchamos. Cambia en predicación, ya no repetimos lo que suena bien, sino lo que es fiel al texto. Cambia nuestra ética. Ya no justificamos nuestras decisiones, sino que dejamos que la palabra las cuestione. En un ejemplo práctico. Cuando limos, ojo por ojo y diente por diente, fuera de su contexto, podríamos justificar la venganza. Pero con hermenéutica entendemos que esa ley limitaba la represalia, que era un paso hacia la justicia proporcional en un mundo donde el rencor era ley. Y más aún, cuando Jesús dice, pero yo os digo, no está contradiciendo, está revelando el corazón detrás de la ley. Eso solo lo comprendemos cuando miramos el texto desde su cultura, su tiempo, su intención. Otro ejemplo, al leer una parábola, como la del buen samaritano, la hermenéutica nos lleva más allá del sé amable. Nos confronta. ¿A quiénes excluimos hoy? ¿Quién es el marginado que evitamos cruzar en nuestro camino? ¿Qué prejuicios culturales o religiosos llevamos dentro? Sin hermenéutica, la escritura se convierte en un texto útil para reforzar opiniones. Con hermenéutica, se vuelve una espada que penetra el alma, una semilla que cae en tierra fértil, una lámpara que alumbra no donde queremos, sino donde realmente lo necesitamos. Por eso, la hermenéutica requiere comunidad. En la iglesia primitiva, los textos se leían en voz alta y se discutían juntos, porque nadie interpreta en soledad. Nos necesitamos unos a otros. La voz del pasado enriquece el presente, y el Espíritu Santo, que inspiró la palabra, sigue guiando su comprensión. Cuando hay humildad, reverencia y deseo de obedecer, ni al final, interpretar correctamente, no es una cuestión de ser más listo, sino más dispuesto a dejar que el texto me lea a mí, en que la palabra me interprete, que el mensaje no solo llegue a mi mente, sino que transforme mi andar, mi hablar, mi mirar, porque la hermenéutica bíblica, bien practicada, es una forma de adoración. No es solo estudio, es rendición. Después de este recorrido, podemos ver que la hermenéutica no es un lujo reservado para académicos, ni un rompecabezas para entretener a los teólogos. Es una necesidad profunda, porque entender correctamente es amar correctamente. Cuando se trata de la Biblia, no estamos leyendo cualquier texto, estamos abriendo una carta de Dios a la humanidad. Vimos cómo la hermenéutica nace de la necesidad humana de comprender, cómo ha estado presente en la filosofía, en el derecho, la literatura, y cómo encuentra en la Biblia uno de sus terrenos más delicados y transformadores. No se trata solo de saber qué dice el texto, sino de escuchar lo que quiso decir y permitir que eso nos hable hoy, con respeto, con claridad y con verdad. Vimos que cada palabra, cada contexto, cada matiz importa, que el texto bíblico es una joya con muchas caras, y que para entenderlo bien no basta con leer, hay que interpretar, y para interpretar bien hay que escuchar, estudiar y caminar con humildad. También entendimos que la hermenéutica no es un fin en sí misma, es un puente, un medio, una ayuda para que el mensaje de Dios no quede atrapado en una época, ni tergiversado por nuestros propios deseos, sino que llegue a nosotros con la fuerza, la belleza y la intención con la que fue inspirado. Y ahora, mientras termina este episodio, quizás la pregunta más importante no sea técnica ni teórica, quizás sea esta: ¿estás dispuesto a escuchar? No solo a oír palabras, sino a abrir el corazón para que el mensaje te atraviese,
no para tener más información, sino para permitir transformación. Porque si Jesús habló en palabras, los apóstoles predicaron con su voz, fue porque sabían que algo poderoso ocurre cuando una verdad entra por el oído y se enciende en el alma. Gracias por haberte quedado hasta aquí. Este espacio fue hecho no solo para enseñar, sino para despertar una curiosidad reverente por la palabra. Y si algo de todo esto resonó en ti, no lo dejes ahí. Estudia, ora, busca. No te conformes con interpretaciones prestadas. Escuchar por ti mismo, con cuidado, con herramientas y con fe, porque la hermenéutica no termina en un video. Comienza cuando te atreves a leer de nuevo, con los ojos más abiertos y el corazón más dispuesto. Nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos en la próxima. Suscríbete y dale like para más contenidos en Evangelio Profundo.